Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa, el programa de la Liga Antiglobalista contra el Nuevo Orden Mundial, a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. A nuestros amigos que coinciden con nosotros en esta cruzada, en esta lucha contra el globalismo y contra el nuevo orden mundial, les pedimos que cooperen con esta lucha, que es una lucha para la sobrevivencia de la libertad para la especie humana, de que, aparte de ver nuestro programa y de darnos un like, cosa que nos interesa mucho, le avisen a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos, de que sintonicen nuestro programa y que aparte de eso, si coinciden con él, también se lo hagan saber e inviten a verlo también a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos, y que nos den un like. Y aparte de eso, que también se suscriban a nuestro programa. Aparte de eso, quiero mandar un mensaje muy especial a una persona, no lo conozco personalmente, pero es un hombre de pensamiento conservador, de pensamiento cristiano, y en el cual coincidimos. Me interesaría mucho algún día poder conversar con él para explicarle ciertas cosas de por qué se hacen. Quiero decirle que coincido con su punto de vista de un mensaje que nos envió y que me interesaría mucho poder conversar con él sobre eso, para darle unas explicaciones de por qué a veces se hacen las cosas. Y esto me estoy refiriendo a un suscriptor de nuestro programa, Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube, que utiliza el nombre del obispo Púrpura. Obispo Púrpura, coincidimos mucho ideológicamente y me interesaría mucho algún día explicarle por qué a veces se dice y se hacen cosas. Bueno, hoy me interesa conversar sobre una figura que desgraciadamente, un personaje que fue presidente de este país, es decir, de los Estados Unidos. Y no solamente de él, sino de una serie de gente que eran seguidores de su pensamiento y que, en mi opinión, fueron perjudiciales para Estados Unidos y para el mundo occidental y cristiano. Me refiero en este caso al señor Franklin Delano Roosevelt. Este señor, me estoy refiriendo a Franklin Delano Roosevelt, creó una serie de señores que estaban en su misma onda política e ideológica. Este señor tenía como hombre de confianza de las Fuerzas Armadas al general Eisenhower. En el Senado de los Estados Unidos, al senador Lyndon B. Johnson. Dejó como vicepresidente y cuando murió heredó la presidencia de los Estados Unidos al señor Harry Truman. En el caso, por ejemplo, del señor Eisenhower. Eisenhower fue general de 5 estrellas de este país. En la época en que Eisenhower era general de 5 estrellas, los otros dos generales de 5 estrellas eran Marshall
y sobre todo Douglas MacArthur. Sobre el caso de Douglas MacArthur, tenemos que resaltar que es el mejor expediente que tuvo la Escuela de Oficiales de los Estados Unidos, la principal, West Point. Sobre el caso de Marshall es diferente. Marshall era un hombre que, a pesar de la investidura que tenía con 5 estrellas, era un hombre de izquierda. En el caso de Lyndon B. Johnson, para los cubanos, Lyndon B. Johnson fue negativo completamente. El hombre que engavetó los planes del gobierno norteamericano contra el castrismo en Cuba se llamó Lyndon B. Johnson. En esto me acuerdo perfectamente de que habíamos un grupo de 220 oficiales cubanos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y después de la muerte de Kennedy, cuando el señor Lyndon B. Johnson tomó la presidencia de los Estados Unidos, nos reunieron a los 220 oficiales cubanos, que éramos oficiales norteamericanos en ese momento, que pertenecíamos al ejército de Estados Unidos, a la infantería marina, al Navy norteamericano y a la Fuerza Aérea norteamericana. Nos reunieron en Lacan Air Force Base. Se apareció un señor allí que se llamaba Joseph, o se llama, no sé si estará vivo o estará muerto, Joseph Califano. Y me acuerdo más o menos de lo que nos dijo Califano a nosotros allí. Me acuerdo que llegó y se presentó, dijo: mi nombre es Joseph Califano y yo vengo aquí a hablar a nombre del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert S. McNamara, para comunicarles a ustedes, para informarles a ustedes de que los planes que tenía el gobierno norteamericano en contra del régimen comunista de Cuba, presidido en aquella época por Fidel Castro, han sido engavetados por el nuevo presidente Lyndon B. Johnson. Quiere decir que se acabaron los planes que tenía los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, de ayudar a la oposición cubana a democratizar a Cuba, a liberar a Cuba de la dictadura marxista y leninista de Fidel Castro. Este es el mismo señor Eisenhower, cuando Gamal Abdel Nasser, que gobernaba Egipto, nacionalizó el canal de Suez, lo que provocó una invasión de parte de Francia, de parte de Inglaterra y de parte de Israel. Lo que esta invasión hizo que el entonces dictador de la desaparecida Unión Soviética, Nikita Khrushchev, movilizó a las Fuerzas Armadas soviéticas para oponerse a esa invasión. Y este señor, en vez, el señor Eisenhower, que era presidente a la sazón de Estados Unidos, en vez de apoyar la postura de los aliados de Norteamérica, que eran Inglaterra, Francia e Israel, se alió a la posición que tenía Nikita Khrushchev en contra de esa invasión. También me acuerdo de que la radio de Estados Unidos, la prensa de Estados Unidos, bajo la presidencia del señor Eisenhower, exhortó al pueblo húngaro, un pueblo muy nacionalista, un pueblo muy patriota, a que se levantara en armas en contra de los invasores soviéticos. Cuando los húngaros oyeron el respaldo propagandístico, publicitario que le daba el gobierno de Eisenhower,
se levantaron en armas contra los ocupantes militares soviéticos. Y el señor Eisenhower simplemente los dejó embarcados. Simplemente incumplió las promesas de ayuda que le había hecho a los húngaros en pro de su liberación de la ocupación militar rusa. Después, en Cuba, durante la guerra de guerrilla de Fidel Castro, el ejército de Cuba había comprado una serie de armamentos para combatir a la guerrilla criptocomunista de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Y a pesar que ya los americanos tenían el dinero porque habían pagado, el gobierno que había en Cuba había pagado por esas armas, simplemente impusieron un embargo armamentístico a Cuba. Pero no solamente eso, sino que presionaron internacionalmente para que el gobierno de Cuba no pudiera comprar armas en ningún lugar del mundo para combatir a la guerrilla criptocomunista de Fidel Castro. Ahí está el problema del señor Eisenhower, que fue negativo, que fue muy negativo para las fuerzas anticomunistas en el mundo. Además hay que acordarse que este señor Eisenhower, que cuando estudió en West Point, fue de los peores alumnos que tuvieron, quedó en los últimos lugares, los puestos, cuando se graduaron el grupo de oficiales que con él estudiaron, y que este señor, que cuando llegó al poder el señor Franklin Delano Roosevelt, ya estaba preparando los papeles para jubilarse como oficial norteamericano. En aquel momento él era coronel, pero un coronel de oficina, porque habían sido tan malas sus estudios en West Point que nunca se le asignó mando de tropa alguna. Era un oficial que funcionaba como un burócrata. Funcionaba en las oficinas del Estado Mayor del gran general Douglas MacArthur. Y cuando ya estaba preparándose ya sus papeles para retirarse, simplemente el señor Franklin Delano Roosevelt lo ascendió a general sin méritos ninguno, y después de eso lo hizo jefe de las Fuerzas Armadas Americanas en la Segunda Guerra Mundial en Europa, que era un hombre simplemente no tenía capacidad de mando ninguno, no tenía experiencia militar ninguna, y de verdad el aporte norteamericano no se debió a la inteligencia militar que pudiera tener su jefe militar en Europa, que se llamaba Eisenhower, sino simplemente al enorme poderío de la producción norteamericana. Porque recuérdense una cosa, que las primeras tropas antialemanas que entraron en Berlín, que tomaron a Berlín en mayo de 1945, sí, la carne de cañón, la tropa era rusa, pero todo el armamento que esas tropas utilizaron era armamento norteamericano. Después de eso, el señor Eisenhower simplemente, a pedido del tirano Joseph Stalin, apresó a los rusos que habían peleado como voluntarios en contra de las tropas de Stalin, y todos los elementos anticomunistas que habían venido huyendo frente al avance soviético. Se los entregó a Stalin, y la mayoría de esa gente fueron a campos de concentración y murieron en manos de los verdugos de la dictadura comunista del señor Joseph Stalin. Y en el señor Lyndon B. Johnson, pues simplemente vimos como la cosa de
de que él embarcó a los cubanos en manos de la cosa de Fidel Castro, cuando se sabía, había informes aquí en los Estados Unidos de que Fidel Castro era un hombre que había sido reclutado por la Unión Soviética en 1946. Tenemos frente a nosotros la cosa desgraciadamente, de un tirano que se llama el tiempo. No nos queda más remedio que por hoy suspender nuestro programa e invitarlos a ustedes muy cordialmente a que sigan en sintonía con nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube, y que aparte de ver ustedes los programas de nosotros, de suscribirse a nuestro programa, también se lo comuniquen eso y se lo pidan a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos y a sus conocidos. Quiero de todas maneras invitar a nuestros teleaudientes, entre ellos muy en especial a nuestro amigo el obispo Púrpura, a nuestros que llamen sin problema ninguno. Aquí tienen de todas maneras un amigo que comparte con ustedes la lucha contra el globalismo y contra el nuevo orden mundial. Mi teléfono al que me pueden llamar es el 786-468-0030. Ahora salimos del aire y simplemente les deseamos a todos que tengan la bendición de Dios para que todos unidos podamos vencer a lo que es la conspiración globalista para imponer el nuevo orden mundial y que tiene como cabeza visible a ese señor siniestro que se llama George Soros. Amén y amén.